Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a destapar los grandes misterios y entresijos detrás de las cámaras de un verdadero clásico. Vamos a explorar desde las caóticas luchas de producción y los sorprendentes cambios de guión hasta los triunfos creativos de la mítica adaptación televisiva de 1990 de la novela It de Stephen King. Es una historia fascinante sobre cómo las limitaciones más extremas pueden forzar un nivel de creatividad que acaba marcando a toda una generación. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Fijaos en la magnitud de lo que estamos hablando. Cuando esta miniserie se estrenó en noviembre de 1990 en la cadena estadounidense ABC, atrajo a una audiencia de, atención, 30 millones de espectadores. En aquel panorama televisivo, el terror no era precisamente una apuesta segura. Conseguir que 30 millones de personas se sentaran frente a la tele durante 2 noches seguidas para ver una historia sobre un payaso asesino fue un éxito monumental. Absolutamente nadie lo vio venir. Para entender cómo lograron semejante hito, vamos a seguir esta hoja de ruta. 1. Un éxito televisivo inesperado. 2. Una preproducción muy turbulenta. 3. La creación de los 7 de la suerte. 4. Dando vida al terrorífico Pennywise. Y 5. La censura y los efectos prácticos. Punto número 1. Éxito inesperado y el legado del terror. Aunque en su momento las críticas fueron en general bastante positivas, el verdadero impacto de esta producción va muchísimo más allá de los índices de audiencia. Lo que consiguió de verdad fue infundir un terror generacional absolutamente abrumador hacia los payasos. Es más que probable que gran parte de esa fobia a los payasos que tenemos hoy en día en la cultura popular nazca directamente de aquellas noches frente al televisor en 1990. Pasamos al punto 2. El caos de producción y las luchas de guión. Llegar a la pantalla no fue un camino de rosas. El guionista Lawrence Cohn se enfrentaba a la monumental y estresante tarea de condensar un manuscrito de Stephen King de más de 1100 páginas. Es más, antes incluso de que el libro se publicara, Cohn recibió en su casa 2 inmensas cajas de cartón repletas de páginas escritas a mano por el propio King. Transformar todo ese material en un evento televisivo que tuviera sentido parecía literalmente una misión imposible. Vamos a ver cómo evolucionó esto, porque tiene tela. La idea original de la cadena era hacer una serie gigantesca de entre 8 y 10 horas. Contrataron ni más ni menos que a George Romero, toda una leyenda del terror, para dirigirla. Pero de repente, en junio de 1989, a los ejecutivos les entró el pánico pensando que el terror no funcionaría en la televisión en abierto, y pegaron un tijeretazo brutal, dejando la duración en solo 4 horas. Romero se dio cuenta de que con ese tiempo no podía desarrollar la historia, y al notar además que no se fiaban de su estilo más gráfico, decidió bajarse del barco. Ahí es cuando entra Tommy Lee Wallace, un director que había trabajado mano a mano con John Carpenter para tomar las riendas. Y aquí viene un detalle creativo que es simplemente increíble. Cuando Wallace asumió el mando, se enamoró por completo de la primera mitad del guión, la que se centraba en los niños. Pero, por otro lado, odió profundamente la segunda mitad. Como el guionista original, que llevaba años trabajando en el texto, se negó en rotundo a hacer más cambios, Wallace decidió reescribir toda esa segunda parte del mismo. ¿Y sabéis qué es lo más loco de todo esto? Wallace admitió que nunca había llegado a leer la novela de Stephen King. Se basó únicamente en el guión que ya existía y en su propia intuición. Tercer punto. Los 7 de la suerte y el club en pantalla. Los que conocen la novela saben que el grupo de chavales se hace llamar el Club de los Perdedores. Sin embargo, por decisiones puramente de adaptación televisiva, en esta miniserie pasaron a conocerse en el guión bajo otro nombre, Los 7 de la suerte. Y ojo, porque este cambio de nombre ilustra perfectamente cómo el formato de emisión manda sobre la historia. Ese número, el 7, no fue una simple coincidencia por el número de niños. Resulta que en la televisión de los 90, una película de 2 horas tenía que dividirse de forma obligatoria en 7 segmentos para dar paso a las pausas publicitarias. El guionista fue súper inteligente y usó esto a su favor. Dedicó cada segmento de la primera parte a presentar a un personaje distinto justo antes de ir a publicidad. Una genialidad narrativa que nació curiosamente de una obligación puramente comercial. Hagamos un repaso rápido de qué fue de estos personajes. 30 años después, aquellos 7 niños tienen vidas de adultos muy diferentes. Bill es un escritor famoso, Ben es arquitecto, Beverly diseñadora, Eddie tiene una empresa de limusinas, Richie es cómico de la tele y Stan contable. Pero la clave de todo esto es Mike. Él trabaja como bibliotecario y es el único que decide quedarse a vivir en el oscuro pueblo de Derry. Sobre él recae la gigantesca carga de volver a reunirlos a todos cuando la pesadilla regresa.
Detrás de las cámaras, lidiar con un elenco partido en dos épocas distintas fue toda una sorpresa para el director. Wallace estaba bastante asustado con la idea de trabajar con los actores adultos. En aquel entonces eran auténticas estrellas de la televisión, y él daba por hecho que iban a tener unos egos insoportables. Pues resulta que fue justo al revés. Los adultos se portaron como unos profesionales impecables. Paradójicamente, fueron los niños, que en su mayoría eran actores desconocidos, los que le volvieron loco. Como se aburrían, no paraban de distraerse y de hacer travesuras por todo el set de rodaje. Y hay anécdotas de ese rodaje que son oro puro. Por ejemplo, el actor que hacía de Henry Bowers, el matón cruel que aterrorizaba a los niños, era en la vida real un chico súper educado. Cada vez que gritaban «corten» después de una escena donde los insultaba, salía corriendo a pedirles perdón. Además, los actores adultos conectaron de una forma increíble desde el minuto 1. Esa amistad tan instantánea y genuina que surgió detrás de las cámaras fue la clave para que, en pantalla, nos creyéramos que eran amigos de toda la vida. Cuarto punto. Llegamos a la joya de la corona, la creación de Pennywise y el diseño del payaso. Todo el trabajo con el guión y los actores no habría servido absolutamente de nada sin un villano capaz de colarse en las peores pesadillas del público. Pero antes de nada, ¿os habéis preguntado alguna vez quién iba a ser el payaso originalmente? Todos tenemos grabada a fuego esa cara tan específica, pero el proceso de casting fue por unos caminos que no os podríais ni imaginar antes de llegar a la decisión final. Cuidado con los nombres que se barajaban. Al principio pensaron en actores como Roddy McDowall y Malcolm McDowell. Pero el dato que siempre deja a la gente alucinando es que el legendario rockero Alice Cooper fue una opción muy seria para el papel. Imaginad por un segundo esa versión. Habría sido un Pennywise muchísimo más macabro y con una actitud pura de estrella de rock. Al final, el papel fue para el inigualable Tim Curry, pero resulta que casi dice que no. Curry venía de rodar la película Legend, donde lo habían sometido a unas sesiones de prótesis y maquillaje tan bestiales que le resultaban dolorosísimas. Así que puso una condición innegociable: mínimo maquillaje. El equipo de producción tuvo que tirar a la basura los diseños originales, que incluían prótesis gigantes y barbillas puntiagudas, y optaron por un enfoque mucho más clásico, inspirándose en El fantasma de la ópera de 1925. Y es que, como bien dijo el director Tommy Lee Wallace, al quitarle todas esas capas de látex, lo que quedó al descubierto fue el inmenso talento del actor. El terror de verdad emanaba de los ojos, de la voz y de los gestos de Tim Curry. Él sabía perfectamente lo que tenía entre manos, y para proteger esa atmósfera de terror, tomó la decisión de aislarse por completo de los demás actores durante los descansos. Quería que la primera vez que interactuaran frente a la cámara, el miedo que sintieran tanto niños como adultos fuera 100% real. Quinto y último punto. La censura, los efectos y las reglas de la tele. Esa genialidad en la actuación fue un salvavidas absoluto, porque la producción se topó con un muro infranqueable al intentar hacer terror en esa época: las rígidas normas de la televisión en horario de máxima audiencia a principios de los 90. Las cadenas no pasaban ni una. Las normas eran clarísimas. Nada de sangre humana y nada de mostrar a niños sufriendo peligro gráfico. Entonces, ¿qué haces? Pues tirar del terror psicológico. En vez de mostrar a alguien sangrando, veías sangre brotando de un lavabo, de un álbum de fotos o de unos globos, nunca de una persona. Y en lugar de ver un ataque físico directo hacia los chavales, crearon una atmósfera súper opresiva, insinuando todo el rato que había un peligro de muerte constante, pero sin llegar a mostrarlo de forma gráfica. Claro, al no tener dinero para grandes efectos especiales o por ordenador, tuvieron que apañárselas con trucos clásicos de cámara y marionetas. Y aquí llegamos al ejemplo más infame de todos: el clímax final. Construyeron una gigantesca araña controlada por radio y usando técnicas de stop motion. Por desgracia, el resultado fue un bajón monumental. Tanto el director como los actores, e incluso el mismísimo Tim Curry, confesaron después que aquella enorme marioneta no daba nada de miedo y que cortaba todo el clímax de la historia. Lo más curioso es cómo ven la serie sus propios creadores hoy en día. Años más tarde, el director Tommy Lee Wallace se leyó por fin el mastodóntico libro y admitió sin pudor que su adaptación televisiva se quedaba bastante corta, sobre todo en la segunda mitad. Pero irónicamente, el propio Stephen King, que se esperaba un auténtico desastre debido a la censura y los recortes de dinero, confesó estar gratamente sorprendido con lo que consiguieron condensar en esas escasas 4 horas. Para terminar, nos queda esta reflexión. ¿Cómo es posible que un proyecto que pasó por renuncias de directores, tijeretazos de presupuesto, una censura de manual y un final bastante decepcionante, acabara convirtiéndose en una obra maestra del terror? Pues quizá fue precisamente esa obligación de esconder la sangre y la violencia lo que disparó el terror psicológico. Eso, sumado a la escalofriante actuación de Tim Curry, hizo que esta historia se quedara a vivir para siempre en nuestra memoria colectiva. Un ejemplo brillante de cómo a veces tenerlo todo en contra detrás de las cámaras es exactamente lo que necesitas para crear un verdadero icono pop.
Y hasta aquí nuestro análisis de hoy.